En esta noche quiero hablar de un tema que le hemos titulado Afinaré mi oído. Afinaré mi oído. Afinaré mi oído. Afinaré mi oído. Cuando yo estaba estudiando esto, me puse a pensar en aquellos momentos como músico. Hoy hay una plataforma que se llama YouTube y otras plataformas. Pero en aquel tiempo, hermano Jonathan, aprendíamos a tocar música de oído. ¿En qué nota estás? Solo dime. Y uno se agarraba y empezaba. Es más, los cantos los teníamos que sacar a oído. Sacar una guitarra, la nota y empezar a buscar. Oh, aquí, así. Y empezamos a formar los cantos. Empezamos a aprender de una otra manera que era afinar nuestro oído. Porque era importante para hacer lo que estábamos queriendo hacer. Y mientras estudiaba esta escritura que hoy vamos a ver, me di cuenta la importancia que tienes afinar nuestro oído. Dice una ocasión que había un predicador que habían invitado a una iglesia. Había un evento importante. En la iglesia, mientras el culto estaba, se levantaron algunas personas a profetizar, como unas 5 o 6 personas en el ambiente que estaba. Él se dio cuenta de eso. Notó que habían personas que habían profetizado. Así que cuando llegó su tiempo para predicar, él se subió al altar y dijo: bueno, han estado muy bueno el tiempo, ¿verdad? Ha sido muy bueno el tiempo. Pero me gustaría, dijo él, que si alguien me pudiera decir qué fue la primera profecía que se dio. Y todos se quedaron como, nadie se acordó. Y le dijo, suspiró y dijo, bueno, entonces como nadie se acuerda, yo voy a tener que cerrar mi Biblia. Porque dijo, si ustedes no pusieron atención a la profecía, mucho menos le van a poner atención a este hombre que está aquí enfrente. Y los dejó y se bajó y se fue. Y le dijo al pastor, enséñale a tu iglesia a poner más atención. Cuando nosotros hablamos de afinaré mi oído, no tiene que ver con qué tan bien escucho, sino que también pongo atención para hacer lo que tengo que hacer y no hacer lo que no tengo que hacer. Afinar nuestro oído en el caminar del evangelio, iglesia, es una de las maneras más importantes que la Biblia nos enseña. Si Adán hubiera puesto atención de lo que Jesús le dijo, Dios le dijo, puedes comer de todo fruto menos de este, no hubiera entrado el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero como no pudo afinar su oído, logró más sus momentos, sus deseos, entró el pecado. Cuando Caín y Abel entregan su adoración, su ofrenda, hay uno que se le recibe bien y el otro no. Si tan solo uno de ellos, que fue ¿quién? Caín, hubiera afinado su oído, hubiera podido dar lo mismo que su hermano dio. Amén. Y así podríamos seguir muchos. Si Saúl hubiera afinado bien su oído, no hubiera cometido los errores que cometió. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿quién no se ha cometido errores? Todos nosotros hemos cometido errores. Pero si de una u otra manera no aprendemos de los errores, quiere decir que no hemos podido afinar bien nuestro oído. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Y Santiago nos va a dar una palabra muy certera. Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. Y me va diciendo un amén cuando lo tenga, por favor.
Santiago capítulo 1, 22 y 23 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla por práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. ¿Ok? Y que él sigue diciendo: te ves a ti mismo, luego te alejas y ¿qué? Y te olvidas cómo eras o cómo te vistes. Pero la clave aquí es importante. Santiago nos recomienda y nos da el consejo de que no solo escuchemos la palabra de Dios, y ahí él es específico. Santiago dice: escuchemos la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios. Tienes que ponerla ¿en qué? En práctica. ¿Sí? No hay duda que hay una cantidad, iglesia, de libros que nosotros podríamos leer. Libros que inspiran, que instruyen. Libros, ¿me entiendes?, que nos llevan a otros momentos. Pero viendo bien, hay un consejo en la palabra, y es de Santiago 1:22, que dice que es necesario que nosotros escuchemos bien la palabra y que la llevemos, ¿me entiendes?, por práctica. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es necesario llevar la palabra por práctica en nuestra vida? ¿Acaso tendríamos que llevar desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿me entiendes?, como es la palabra? Hay palabras, ¿me entiendes?, bien claves y bien trazadas en la Biblia que tienen que ver con nuestro proceso, con nuestra vida. Cada uno de nosotros somos tratados por Dios de diferentes maneras. Aunque somos tratados por el mismo alfarero, cada uno de nosotros somos un barro que somos formados, tratados de diferente manera cada uno de nosotros. Por lo cual nosotros tendríamos, ¿me tienes?, que ver que cada vez que ponemos por obra o por práctica la palabra, estamos dándole beneficios a nuestra vida. Es como el barro: si no le echas agua, llega un momento en que se empieza a hacer duro, a secar. Para que se mantenga hasta terminar, ¿me entiendes?, su obra, necesita tener agua. Y nosotros siempre hemos representado, ¿me entiendes?, ese barro, pero necesitamos agua para llegar a ser lo que Dios ya tiene en mente. Pero note esto: cada uno de nosotros como creyentes sí podemos poner por práctica la palabra en nuestras vidas. Todos nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado capacidades para poder ponerla por práctica. Santiago lo que está diciendo aquí es: hay una demanda de acción. Literalmente Dios nos está demandando por escuchar, afinar un oído. Una cosa es escuchar y otra cosa es poner atención. ¿Sí? Una cosa es que yo puedo escuchar a medio mundo, otra cosa es poner atención. ¿Sí? La palabra, aún Pablo dice que hay cosas que yo tengo que retener y otras que desechar. ¿Sabe cuándo aprendes a retener y cuándo aprendes a desechar? Cuando has afinado tu oído a un aprendizaje con Dios. Cuando tú llegas a afinar un oído, tú sabes cuando Dios dice: mira, esto no te conviene. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque de alguien que ha entendido cómo es que Dios habla, cómo es que Dios traza, cómo es que Dios trata, cómo es que Dios viene a trabajar con nosotros, tendríamos que tener una demanda de acción en las palabras que hemos escuchado de Dios. Porque de ahí, de esa manera, el beneficio, vuelvo a repetir, es para nosotros. El gran beneficio de la obra de Dios en nosotros, nos la llevamos, valga la redundancia, nosotros. Él es el que está intentando darnos una palabra. Me encanta esa parte de este hombre. Cuando dice: si alguno se acuerda de una profecía, dígamela. Entonces se dio cuenta que de qué serviría subirse a un altar, predicarle a las personas que ni siquiera escucharon qué es lo que Dios dijo en tantas profecías. Y este es el problema de la iglesia hoy en estos días. Hemos llegado, ¿me tienes?, tanto a ese punto
de que hemos llegado, ¿me entiendes?, solamente a querer escuchar, pero sin intentar decirle al Espíritu Santo: afina mi oído para escuchar bien, para entender bien. Yo sé que, Norma, usas un volumen, ¿no? Si lo bajas, ¿me escucharías? Muy lejos, pero me escucharías. Pero si tú te pones y le das el volumen que tiene que ver a tus oídos, me vas a escuchar más claro todavía. A eso voy. Muchas veces nuestro diario vivir está tan tapada, saturado nuestra vida de tantas cosas que hemos escuchado, que cuando Dios intenta afinar nuestro oído, no hay una manera de que Él pueda hablar, porque está tan saturado nuestra vida. Tienes que tener cuidado. Yo siempre he dicho esto: no permitas que la gente venga a tirar basura o use tus oídos como basurero. No lo permitas, porque la única manera por la cual tú fuiste formado y yo formado es para que nuestros oídos, nuestro espíritu sea afinado a la voluntad de Dios. Y de esa manera no dejarás que nadie te engañe. De esa manera no dejarás que nadie, como dicen por ahí, te dé a tole con el dedo. Un dicho muy de afuera. ¿Sabe por qué? Porque tú sabes que tu espíritu, tu oído, está siendo afinado por las cosas que convienen escuchar. Yo siempre he dicho: ¿quieres oír un profeta? Aquí está. Este es el mejor profeta, se llama Cristo Jesús. ¿Quieres un buen evangelista? Aquí está. Lee los 4 evangelios y te vas a asombrar qué es lo que Dios puede hacer. ¿Quieres me tienes a escuchar un buen maestro? Siéntate y estudia las bienaventuranzas de Jesús y te vas a dar cuenta qué tanto hay aquí. No necesitamos ir lejos. Es más, te recomiendo, no necesitas ni pagar un boleto para ir a ver a algún predicador. Solo necesitas sentarte en una banca de un parque con una buena limonada si está caliente, o un té por la tarde, y abres tu Biblia. Esto es más que suficiente para que nuestros oídos se afinen a la voluntad de Dios. Pastor, pero cuesta. Yo sé que cuesta. Cuando estamos en un mundo lleno de ruidos, cuando estamos en un mundo lleno, me tienes, de problemas, cuando estamos en un momento dado, me tienes, que hay más bulla, me tienes, que calma, que hay más tormentas que otra cosa. Es difícil a veces para el creyente, me tienes, meterse en ese momento y escuchar lo que Dios, me tienes, tiene que decir. Muchas veces estamos, me tiene, dispuestos a escuchar las malas noticias que pueden estar pasando, y nos acumulamos tanto de las malas noticias que a veces dejamos de afinar el oído de aquellas palabras tan dulces que Dios tiene para nosotros. Esa mala noticia que el presidente, que el gobierno, que el trabajador, que tu compañero, que algún amigo, un familiar pueda traerte, no se compara si un momento dado empezamos a decir: espérate, Dios, tú me has hablado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vea? Y Dios ha sido tan bueno y nos sigue hablando. ¿Sabe por qué Él no ha parado de hablarnos? Porque Él anhela que afinemos nuestro espíritu a la voz de Él. Él no va a parar de hablarnos. Él no va a parar, de dejarnos saber que Él está interesado que la iglesia de Él pueda afinar un oído y decir: papá, estoy intentando escucharte. Hace mucho tiempo yo decía: ¿cómo es que Dios habla? Y yo quería tener esa experiencia. No sé, alguno de ustedes estará por aquí igual. Pero yo escuchaba que Dios hablaba, que Dios en voz audible, en el espíritu y en un montón de cosas. O sea, yo quiero que Dios me hable, yo quiero experimentar. Y de repente empezaba yo a decir: bueno, ¿será Dios? ¿Será? Y no le voy a mentir, a veces en oración jugaba mi mente pensando que era Dios hablándome. No sé si a alguno le ha pasado eso. Pero fue ahí donde aprendí a afinar el oído. En la práctica, en la acción, en la oración. Yo: Señor, yo voy a callar y tú me vas a hablar. Y a veces pasaba y de repente venía una palabra a mi mente y decía: ¿seré yo o será Dios? De repente lo dejaba, otra vez lo intentaba, de repente venía una voz:
A mi espíritu, mi corazón, mi mente decía los momentos. De repente mi corazón empezaba a estremecerse, decía yo, algo no está bien aquí. Empecé a afinar el oído de cómo es que Dios empezaba a hablar. Y cuando tú empiezas a afinar tu oído de la manera en que Dios habla, tú anhelas escuchar más la voz de Él que la voz de todo el mundo que está de este lado. Porque al final todos los que están de tu lado izquierdo piensan diferente cada uno. Pero aquí hay uno solo que piensa una sola cosa de ti. Y esa es la diferencia entre Cristo y los demás. El mundo, tú puedes caminar con el mundo y hoy tienen una buena opinión de ti, mañana van a pensar diferente. Pero el que ha estado contigo y estará hasta el final, solo ha pensado una cosa de ti. Y no importa cómo yo o tú nos comportemos, Él nunca va a cambiar de parecer en la forma que pensó desde el día en que te formó. Note lo hermoso que Dios es. Yo he estado de este lado, iglesia. Yo he estado de este lado. Yo di muchos precios por gente, pastores, líderes y todo, que un día, ¿me entiendes?, se voltearon la espalda y me dejaron solo. Pero me di cuenta que del otro lado siempre había uno que dijo, hey, vete para acá, aquí estoy. Pero es cuando tú afinas tu corazón, afinas tu oído, afinas, ¿me entiendes?, tu espíritu. Y sabes que de una u otra manera vas a llegar a entender ese proceso. Me tiene que decir, Señor, es que es hermoso. Por eso la Biblia dice que las ovejas conocen su voz. Yo no sé si tú has visto esos pastores que y tiene un silbido así cada uno, ¿verdad? Y la oveja ya sabe. Y la oveja ya viene. Despacio, lo que sea, pero conoce el silbido de su pastor. Hay otros que solo le dicen o algo así. Y las ovejas ya saben. Por eso Jesús dijo, las ovejas conocen la voz de su pastor. Si nosotros como iglesia hemos tomado a Cristo como nuestro pastor, deberíamos de estar interesados en cómo anhelar ser afinados en nuestros oídos. Y cuando digo afinados en nuestros oídos, estoy hablando de poder recibir una palabra, que hemos recibido una palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero muchas veces simplemente la hemos escuchado, pero por muy poco la hemos llevado por acción. A todos nos ha costado, iglesia, a todos nos ha costado llegar a un punto de obedecer, de hacer en Dios. Yo estuve ahí, donde muchos de ustedes ahora mismo están. Yo estuve ahí, donde usted dice, pastor, yo lo entiendo, yo ya esa prédica, yo ya me la sé. No, sí, qué bueno que te la sepas, porque te demanda más. ¿Sí? La Biblia dice que el pecado de omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si lo sabes, se te va a demandar más todavía. Y nota esto. Nosotros hemos llegado a ese punto de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero aprender a obedecerte. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero aprender a llevar por acción esas cosas que tú tienes. Santiago nos aconseja, dice, no solo escuchen, no solo escuchen, no solo escuchen, nos aconseja Santiago. Ahora miren, note esto, Santiago había caminado con Jesús, porque Santiago era hermano de Jesús. Y cuando Santiago escribe estos libros, estas cartas, Santiago sabe lo que está hablando. Porque él estuvo cuando Jesús predicaba y los escribas estaban en contra, los fariseos estaban en contra, gente que un día le dijo, Hosana al Altísimo, me tienes, y otra vez le decían, crucifíquenlo. Santiago sabía eso. Y por eso Santiago es el que da ese consejo. Dice, no sean solamente oidores, no solo oigan. Es necesario que pongamos por obra la palabra de Dios. Y Santiago dice, no solo escuchen, no solo escuchen. Yo me doy cuenta de personas, les dicen algo y salen corriendo a hacer. Y yo, Dios mío. No más falta que le diga, tírense al barranco, y ahí se van a tirar al barranco. ¿Sabe por qué? Porque no hemos llegado a ¿qué?
a aprender a escuchar la palabra de Dios. Ah, pastor, pero es que usted no sabe, todo el día me la paso escuchando a predicadores. Tengo como 5 predicadores que oigo toda la semana. Pues más mal por ti, porque ni así has llegado a aprender que lo que necesitas no es lo malo que escuchas, no es cuánto escuchas, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es lo que poco hacemos para obedecer lo que escuchamos. ¿Se da cuenta? Esto es esta parte de que Santiago nos dice: no solo escuchen, no solo escuchen. Ahora, ¿qué beneficio es para mí esta palabra? Para mí mucho, porque todavía estoy en la tierra y necesito saber a quién voy a escuchar. ¿Sí? Aún estoy en ese proceso de saber a quién escucho y a quién no. Pero sabe que más que todo este consejo es para usted que está sentado ahí en esa silla y que está en sus redes sociales. Porque estoy seguro que usted ha escuchado más y ha hecho menos de lo que tenía que hacer, de lo que escuchó. Y cuando Dios trae una palabra a nosotros y nos dice hay que afinar nuestro oído, no se equivoca cuando Él trae una palabra a nuestro corazón. Y por eso es muy importante. Decía la hermana Olga la otra vez: pastor, yo he sentido algo parte de Dios que Dios me está diciendo, pero no sé si es Dios. Y entonces hablábamos de eso. Hablábamos de las cosas que a veces somos atalayas. ¿Se acuerda, hermana Julia? Pastor, el Señor me enseñó algo en la iglesia. Y como pastor yo sé cuando alguien viene y me dice lo que ve de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes que a usted le diga, Dios ya ha tratado conmigo. Porque Él puso a este ángel en esta casa. Todo tiene que ver con. Y yo le dije: hermana Julia, es cierto, es verdad. Le dije: hermana Olga, es cierto. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan? Cuando nosotros nos volvemos atalayas, estamos metidos afinando un ojo, un oído para las cosas que Dios quiere hacer. Pero como esto no lo predican en las iglesias que dan consejos o palabras de avivamiento, de que el Espíritu te agarra, de que el Espíritu te llena, de que me tienes un mensaje motivacional y que tú sales contento de este lugar. Como estas iglesias no predican esto, todas las iglesias que usted pueda ver que predican solo un mensaje motivacional, nunca van a encontrar una manera de cómo luchar sus peleas. Por eso usted va a ver gente decaída, gente contenta, gente encorvada, gente parada, porque muchas veces son así. Dice Santiago que son como las olas del mar, son inconstantes, que van y vienen. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú aprendes a madurar, oh my gosh, tú empiezas a vivir una vida con Dios. No necesitas: oh pastor, ¿y cuándo va a traer un profeta para que Dios nos hable? ¿Y cuándo va a traer un buen predicador para que Dios se mueva? No lo voy a traer, aunque me lo pidas, aunque lo necesites. El Espíritu Santo es el mejor que tú puedes tener. El Santiago dice: no solo escuchen, deben de ponerla por práctica. Esta es la acción, iglesia, de la que habla Santiago. Esto es lo que da vida a nuestro espíritu, que produce inspiración a nosotros, a nuestro ser. Debemos estar interesados del poder cómo aprender a accionar en estas palabras que Dios nos ha dado. En nuestra vida estos consejos son promesas, son esas palabras que nos llenan nuestro espíritu. Mire, créame, esas palabras que usted toma y dice: Señor, yo sé que eres tú hablando a mi corazón, y te llena, te ministra, te fortalece, te llena de inspiración, te llena de sueños. Aquellos sueños que se habían opacado vuelven a surgir. Aquellas cosas que no habías escuchado antes, empiezas a escuchar. Todas esas cosas empiezan a pasar cuando nosotros empezamos a poner por obra la palabra. Me da risa cuando la persona dice: no, la Biblia dice que hay que amar a tu prójimo, pero no se aman a ellos mismos. ¿Cómo pretenden amar a otros? Oh, qué bueno es perdonar a otros, pero no se han perdonado a ellos mismos. ¿Cómo puedes perdonar a otros?
Qué hermoso es abrazar, pero no te abrazas a ti mismo. ¿Cómo puedes abrazar a otros? ¿Te das cuenta lo fácil que es el evangelio? No necesitas ser religioso para mostrar que tú eres santo. Solo necesitas saber que tienes que afinar tu oído para la voz que Dios tiene para ti, el consejo que Dios tiene para ti. Es todo. Es todo lo que Santiago dice. No lo dice Pastor Edwin, lo dice Santiago. Sean hacedores, sean prácticos, ¿me entiendes? Practiquen la palabra, practiquen ese momento. Y usted, pastor, ¿cuesta? Claro que cuesta. Pregúnteme a mí, claro que cuesta. Claro que cuesta perdonar quien tú le diste la mano y te da, me tienes una puñalada. Cuesta. Cuesta saber que siempre abrazaste y cuando quisiste ser que alguien te abrazara, te rechazaron. Claro que cuesta. Claro que cuesta. Pero ¿sabe qué pasa? De que si escuchaste la voz de Dios, estés seguro que sea Dios. Que sea Dios. Porque es que el pastor, mire, la verdad es que Dios me dijo que yo tenía que ir a África y allá Dios me va a llevar. Y uno dice, ¿será? ¿Será que usted puede ir a comer chango allá? Porque allá no van a haber tacos de asada. ¿Será que allá no le irá a dar daño los piquetes de zancudos? Cuando Dios te habla es porque Él ya ha preparado una palabra que cree Dios que tú vas a tomar. Note esto. Note esto, es bíblico. Cuando Dios le habló a Abraham, no le habló igual que a Moisés. No. Abraham le habló de una manera porque sabía que Abraham tomaría esa palabra, escucharía. Pero a Moisés lo trató de otra manera porque él sabía que Moisés escucharía. ¿Sí? A Josué lo trató de otra manera y le dijo, mira, Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Mira que te mando que te esfuerces. Le habló de otra manera. Y estoy seguro que cada uno de los que estamos sentados aquí, Dios nos ha hablado de diferentes maneras. ¿Sí? Y te ha hablado no porque se equivocó. Y no era para ti, Norma, era para Jorge, perdóname. Dios no es así, Dios no se equivoca en eso. Cuando Dios preparó una palabra y dijo, hija, escucha lo que te tengo que decir. Hijo, escucha lo que te tengo que decir. Él de antemano había preparado una palabra porque sabía que Olga la iba a entender. Pero si se la hubiera dado a hermano Jonathan, no tiene nada que ver conmigo. Me encantó algo que dijo un pastor. Dijo, Dios no se equivocó cuando puso la mano sobre tu cabeza. No se equivocó. ¿Sabe qué significa eso? De que Él ya te había visto, de que Él ya te había preparado, de que Él ya te había escogido, te había metido puesto a un lado. ¿Usted cree que entre David y sus hermanos eran menos que David a la vista de los hombres? No. Mas sin embargo Dios nos enseña que había preparado una palabra para aquel que sí lo sabía escuchar. Me encanta eso porque Samuel dice, hey, hombre necio, ¿por qué no hiciste caso? Le dice a Saúl. Dios ha encontrado a alguien conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir eso? De que había alguien que había puesto atención. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios sane? ¿Quieres que Dios te levante? Vas a tener que empezar a hacer por acción las cosas más pequeñas para poder ver las cosas más grandes. Es así Dios. Dios no dice, mira, haga las cosas grandes para ver. No, Dios te pide las cosas pequeñas. ¿Y sabe cuáles son esas cosas pequeñas? Obedecer. Obedece. Obedece las partes que tienes que obedecer en tu caminar. Obedece a tu jefe. Obedece tu horario de trabajo. Obedece las cosas que estás haciendo. Obedece todo eso y vas a ver cómo te empieza, ¿me entiendes, Dios?
a bendecir. No, pastor, pero es que no me gusta. Solo obedece y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Pero no, pastor, pero ¿cómo yo voy a obedecer a un hombre a una mujer arrogante, una mujer mala? Solo obedece. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Porque esto es humano. ¿Cómo usted me pide eso, pastor? Es que la Biblia nos habla bien claro que no tenemos que ser oidores, sino tenemos que accionar. Eso, pastor, a mí cómo me cae mal esta persona. Dios trate contigo. Dios tenga misericordia contigo. Porque si alguien te cae mal, es porque hay algo en tu corazón que no está bien. Pastor, ves que cada vez que paso choco. No, pues no choques. Dejes de estar chocando. Cálmate. Y sé más sensible y más humilde para que Dios pueda, ¿me entiendes?, trabajar contigo. ¿Sabes quién van a entrar al cielo? No los que venían todos los domingos a la iglesia. No. Ni los que predicábamos en un altar todos los domingos. Tampoco. Van a ser aquellos que dijeron: Señor, yo traté y lo traté de hacer lo mejor que pude. Y entonces Él dirá: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Se da cuenta cómo es el reino de Dios? Oh, pero Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, echamos demonios en tu nombre. ¿Y qué va a decir Dios? Apartados de mí, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Se da cuenta? No son los que están en un altar, ni los que están sentados en una silla. Son los que ponen el corazón para decirle al Señor: enséñame cómo obedecer a lo que tú has dicho. Yo muchas veces pienso y digo: Señor, hubiera sido mucho mejor estar sentadito en una silla como usted está ahora y no estar al frente. Es mucho más fácil, hermano Jonathan. Los trabajadores esperan el cheque, pero usted tiene que ir a salir a ver cómo junta para pagarle a todos. Es diferente. Ay, el patrón no ha llegado y ya es las 3 y ya no estamos aquí, seguro no nos va a pagar hoy. Ay, si el pastor hiciera esto, la iglesia estuviera mejor. Y yo siempre he dicho: si usted se quiere poner aquí unos 2, 3 meses adelante, yo lo dejo. Yo lo dejo. ¿Verdad? A lo mejor usted lo va a hacer mejor que yo. Porque no es igual. Cuando Dios ha tratado contigo, es porque Él ya diseñó una bendición para ti. Note lo que estoy diciendo. Cuando Dios ya ha hablado una palabra a tu corazón, es porque Él ya preparó una bendición para ti. Pero ¿cómo recibimos esa bendición, pastor? Poniendo atención. Poniendo atención. ¿Sí? Poniendo atención. Pongamos nuestros oídos a la manera en que Dios quiere, ¿me entiendes?, que nosotros podamos hacer. Dice: no sean solamente sino accionen. Y termino con esto. Dice la palabra: no se engañen. No se engañen a ustedes mismos. Miren, no lo digo yo, lo dice Santiago y lo dice muy fuerte. No se engañen a ustedes mismos. Y termina que sin obedecer, nosotros no podemos recibir aquellas palabras que Dios nos ha dado. Santiago dice: tenemos que aprender, en pocas palabras, debemos de aprender a saber cómo obedecer, porque si es como verse a un espejo y luego me voy, no me recuerdo cómo me vi en el espejo. Así es el no aquel que atesora o acciona la palabra. Es hermoso saber que hay cristianos que llevan marcas del Espíritu Santo en sus vidas. Es hermoso saber que tienes un don de Dios. Es hermoso saber que eres bautizado en lenguas. Es hermoso, que sabes que tienes un don de Dios, de discernimiento, de ciencia, de profecía. Es hermoso saber que llevas una marca que te hace ver que realmente Dios está trabajando contigo. Es hermoso. Es hermoso. Pero también es triste saber que tienes 5 años, 10 años en el evangelio y ni te ha salido ni siquiera la florecita del primer fruto. Es triste.
¿Usted ven esos árboles? Me acuerdo que había una señora que dice que le ponía ropa interior para que el palo le da vergüenza y que un montón de cosas. ¿De veras? Y que no sé qué le cuelgan y que no sé. Porque hay árboles que pasa tiempo. Hay una anécdota en la Biblia de eso. Y dice que el hombre le dijo: este árbol todos los años da fruto, no da fruto, pero hace un cochinero. Y dice que el hombre le dijo: pues córtalo. Y el dueño dijo: no, 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 no lo cortes, porque puede ser que esta temporada que viene pueda dar fruto. Mira hasta la Biblia cómo nos enseña. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido abono de Dios? La semilla ya está puesta porque ya somos creyentes. Pero ¿cuántas veces Dios ha venido a poner abono? Ahí va una palabra, ahí va una palabra, hijo. Ahí va una bendición, hijo. Ahí va, me tienes esto. Y pone abono y abono en nuestras raíces para que nosotros podamos dar fruto y poder ser, me tienes, de testimonio a aquellos que dicen: ¿y por qué vas a la iglesia? Porque si tus amigos te preguntaran ¿por qué vas a la iglesia?, ¿qué les dirías? Oh, no, yo voy a la iglesia porque allá alabamos, allá glorificamos, allá hacemos y deshacemos. La gente no quiere saber qué es lo que haces en la iglesia. La gente quiere ver lo que tú tienes del por qué vas a la iglesia. ¿Tiene sentido? La gente no dice: wow, ¿a poco vas 3, 4 días a la iglesia? No, hombre, ya eres santo. La gente no le interesa cuánto tiempo vas a la iglesia. La gente lo que quiere ver es si puede arrancar fruto de ti, porque esa es la muestra de que has puesto atención a lo que Dios te ha dicho. Pastor, el mes pasado Dios me dijo que ayunara, pero la verdad no pude. Me ganó la carne. Ahora no te preocupes, porque Dios no te va a juzgar, pero le puedes decir: Señor, esta semana me voy a apartar y voy a empezar un ayuno contigo. Señor, tú me llamaste a orar, pero tú sabes lo cansado que estoy. Dios no tiene problema con eso. El problema es que lo lleves y lo lleves y lo lleves y lo lleves y lo lleves, y pasan 12 meses y nunca lo hiciste. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios no viene a darte palo. Dios te viene a decir lo importante que podamos nosotros como creyentes aprender a escucharlo a Él. Créame que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Jesús mismo lo dijo: tengan cuidado de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, porque hablan tan bonito, pero al momento dado simplemente están dando una mala enseñanza. ¿Sí? El día que una mujer, mujeres o casadas que están acá, o un hombre, varones, les diga: no, tú tienes que sujetar a tu esposa, sí, ten cuidado lo que estás escuchando. O que alguien te venga a decir, mujer casada: no, tú no te dejes de tu marido, tú también contéstale. Hoy estamos en el tiempo diferente. Ten cuidado que alguien te hable de esa manera. Exacto, la mujer sabia edifica, pero la necia con sus manos la destruye. Y eso va para los hombres igual. No, yo soy el macho en la casa. Ten cuidado si has estado escuchando a alguien equivocadamente. Yo mando acá. No, todos sabemos que tú mandas, porque Dios te puso como cabeza. Amén. No necesitas decirle a nadie que tú eres cabeza, porque Dios ya te bendijo como varón de la casa. Me dijo una persona esta semana, me dijo: pastor, ¿por qué mi matrimonio no viene a esta iglesia? Para que no anden viendo quién fue. Me dijo, pastor, yo tengo una pregunta: ¿por qué muchas veces nosotros los matrimonios estamos así? Yo siento que en mi casa me tiene, siempre estoy en lucha. Y le hice una sola pregunta y le dije: la mayoría de acciones o tareas en la casa, ¿quién las hace, hermano? No, pues mi esposa, porque yo no tengo tiempo. Ahí está. Cuando tú dejas, varón, que la mujer tome el lugar del que tienes que tomar, entonces alguien tendrá que ser la cabeza.
¿Sí? Y eso, y no, tampoco es que salga hoy en la iglesia y diga, no, no, el pastor dijo que ahora ya soy no, no, tranquilo. Es que tenemos, es que, iglesia, todos aprendemos. Todos aprendemos. Todos aprendemos. O usted dígame a alguien aquí que ya lo sabe todo, para sentarme con usted y que me enseñe. Todos aprendemos. Todos. Unos aprendemos viendo los errores de otros y otros aprendemos de nuestros propios errores. Pero ¿de qué aprendemos? Aprendemos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros afinemos un oído y que le podamos decir, papá, aquí estoy. A mí me enseñaron, me dijo, ora. Y la oración empieza como la oración del Padre Nuestro. Empiezas a dar gracias, a reconocerle a Él, a exaltarle a Él. Y luego, preséntale tus peticiones. Pero cuando ya la hayas presentado, guarda silencio por un momento y deja que Él te hable. Porque una conversación es más de 2 o de 3 o más. Cuando tú emprendes a escuchar a Dios y afinar a Dios, créame, si lo practicas, iglesia, y no lo estás haciendo ahora mismo, te vas a acordar de esto. Y vas a decir, yo me acuerdo aquel pastor que decía que era bueno que afináramos nuestro oído. Y créame, hay mucha gente que yo le pudiera enumerar que ha regresado y me ha dicho, pastor, tenías razón. Si tan solo hubiera esperado, si tan solo hubiera escuchado, si tan solo no hubiera esto, si tan solo el otro no estuviera así. Porque no hemos llegado a afinar el oído. Nuestras emociones están a piel de flor, pero hay un oído que Dios quiere tratar con la iglesia de hoy en día. Y la Biblia termina en Apocalipsis diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y usted lo va a encontrar muchas veces en el Apocalipsis. El que tenga oídos, el que tenga oídos, el que tenga oídos, el que tenga. Porque para Dios es importante que en la iglesia podamos aprender esa parte muy valiosa que viene siendo su palabra. Si usted dice, pastor, yo no quiero escuchar a medio mundo, no lo hagas, no tienes el por qué, nadie te tiene que obligar. Pero de una cosa que sí tienes que valorar y anhelar y desear es escuchar esto. Es muy importante, muy importante. Recuerdo que cuando empezaba a predicar en aquellos años 2000 por allá, yo decía, no, me toca que predicar, y me ponía y ayunaba y esto, el otro. Y yo pensaba que cada vez que me tocaba predicar tenía que escudriñar la Biblia. Después llegué a ser enseñado que la Biblia no es para cuando nos toca predicar. Yo le he enseñado esto a los líderes. Hay prédicas que no son para la iglesia. Hay prédicas que son para nosotros solamente. Los predicadores así somos. Hay palabras que no las podemos predicar porque es exhortación para nosotros. Y uno no lo llega a entender hasta que uno afina un oído. ¿Sí? Me encanta porque hay personas que dicen, y me he topado en el camino, y dicen, ten cuidado de decir que yo sentí esto cuando no lo sentiste. Ten cuidado de decir que el Espíritu Santo te tocó si no estás seguro que el Espíritu Santo te tocó. Ese es afinar una vida con Dios para que tú estés bien, para que tú camines fuerte en el Evangelio, para que seas firme en lo que tienes que conocer de Dios. Y vas a ver que vas a disfrutar eso. Si lo haces, vas a disfrutar. Si no lo haces, de igual manera, seguiremos, me tienes predicando el Evangelio, porque Cristo siempre tendrá una palabra en este púlpito o en otro lugar, en algún callejón o en alguna televisión, en alguna radio, en algún parque, en algún lugar. Pero Dios siempre trae una palabra para que tu corazón y tu espíritu sea afinado, sea alineado con lo que Él tiene para nosotros. Póngase de pie, por favor.
Ahí donde estás, quiero invitarte a hacer una oración y que juntos podamos decirle: Espíritu de Dios, hay tanta palabra que tú has soltado sobre mi espíritu. Hay tanta palabra que tú has dado a mi corazón. Y dile: Señor, perdónanos. Perdónanos porque cuando quisiste que hiciéramos, no lo logramos. Pero creemos que como un Dios de misericordia nos das una oportunidad más. Hoy estamos aquí, Dios, para decirte: afina nuestros oídos, porque no queremos escuchar, queremos poner atención. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en esto. Creemos que el tiempo se acaba, tú estás por venir. Y de algo que anhelamos, Dios, es encontrarnos aceptos delante de ti. Que podamos, Señor amado, encontrar ese momento y decir: no me equivoqué cuando solté una palabra sobre ti. Que tu corazón se alegre, Señor, al ver cómo nosotros, como tus hijos, tratamos de llevar una palabra a nuestra vida, Dios, y poner una sonrisa en ti, como cualquier padre cuando el hijo obedece. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, que nuestro espíritu esté alineado a tu voluntad, y no permitas que ninguna cosa que el enemigo quiera traer en contra de lo que tú ya estableciste arruine tu propósito. Padre, hoy, como Señor Efesios habla, nos ponemos la armadura, Señor, y no permitimos que ninguna palabra equivocada, que en ningún momento equivocado, sino tu palabra, tu consejo, sea vida en nuestro espíritu. Señor, sé que el día de mañana alguien entenderá este consejo. Sé que hoy, Señor, tomará a alguien y se lo llevará. Y entonces empezará a ver la importancia que es, Señor, atender a tu voz y poder decir: Señor, aquí estoy. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda aquellos que anhelan conocerte, guarda aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, y lo único que quiero es saber más de ti. Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos en este caminar, porque creemos que el tiempo se acaba. Pero te damos gracias sobre todo por siempre estar ahí, por siempre estar preocupado por darnos una palabra, por darnos un consejo. Gracias. Gracias, Señor. Por eso declaro, Señor, que todo aquel que lleve una palabra, que tú la hagas recordar, una palabra de hace un mes, hace un año, hace unos meses atrás, que sean recordadas de una palabra que tú soltaste, Dios, al corazón, y que tomen una palabra de aquellas que tú has puesto en ellos y que la lleven por obra, Señor, para ver cosas maravillosas en tu nombre. No permitas que esa visión se opaque, no permitas que esa palabra caiga en tierra, sino al contrario, permanezca en el corazón, Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.